¿cierto? Se escucha perfectamente. Maravilloso. Que yo necesito partir y cada vez que yo sea parte de alguna conferencia o haciendo clases en algún momento de nuevo, ven cómo me ilusiona en Impact. Es extraordinario volver a la cuna que te vio crecer, que te enseñó, que te educó, que te formó un camino de esperanza, de unión, que conociste gente increíble, como son todos sus profesores, todos sus fundadores y quienes están en el cielo mirándonos desde arriba. Es una extraordinaria decisión si tú te quieres educar en Impact. Yo lo recomiendo cada vez que puedo. Si tú quieres tomar algo que sea un transformador para tu carrera profesional, ese es el lugar. ¿Y por qué ese es el lugar? Es lo que te quiero mostrar ahora. Yo empecé a estudiar más o menos hace unos 7, 8 años atrás, ya no me acuerdo muy bien para ser sincera, en Impact, distintos tipos de sus diplomados. Finalmente termino haciendo casi todos de ellos. Me educo y creo, como dice Olvin, este método al mando, que es 100% asociado a toda la categoría de la programación neurolingüística, y en el tiempo me especializo en otras instituciones, como lo es ahora hace poquito en la Universidad de Harvard, aquí en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos hace 2 años y creamos junto a mi hija que tiene 20 años The Wake Up Project, y es a lo que les quiero contar el día de hoy. The Wake Up Project es como eh, observar la necesidad imperiosa que tienen hoy en día tantos adolescentes, tantos adultos jóvenes, ya sea en nuestro país, en Chile, como en distintas partes del mundo y aquí también en Estados Unidos, en esta búsqueda permanente de la pasión. Entonces, nos percatamos que a través de sus compañeros, a través de la gente, tú vas a universidades acá en Estados Unidos, y me he tomado el tiempo de hacerlo también en Chile. Me falta ir a otros lugares, pero tú ves adolescentes que están caminando como muertos en vida. Son súper pocos los adolescentes, los jóvenes que caminan con entusiasmo por la carrera profesional que están estudiando o por lo que es la inspiración de estar haciendo aquello que les gusta, que les apasiona. Lo que yo encuentro que es un SOS para la ONU, te lo juro. O sea, es como necesitamos que nuestros jóvenes se conecten con esa parte interna que los lleve hacia la vibración de su propio estado interno, de que sepan realmente lo que se siente estar pleno haciendo algo que a ellos finalmente puedan decir, es que hasta ese punto llego, puedan decir que les gusta lo que están estudiando. Nos encontramos con acá en Estados Unidos la data, y en Chile también, que son los dos lugares en donde nosotros trabajamos a través de Almando y comenzamos el próximo año con The Wake Up Project. Nos encontramos con una data que es alarmante. Más del 33% de la población universitaria anual deserta de sus estudios para irse a trabajar o porque simplemente sienten que no tienen una conexión con aquello que están haciendo que los inspire. El problema es que cuando analizas esa misma data al próximo año, la gran mayoría de ellos, al menos acá en Estados Unidos, solo se dedicaron a trabajar en vez de buscar alguna de esas pasiones que los lleve a estar consigo mismo. En Chile, la data es diferente, si bien es cierto, entre el 25 y el 30% deserta de la universidad, deserta de institutos. Ellos se mantienen después para volver a un sistema educativo, pero no hay conexión con la pasión. Cuando nosotros hablamos de talento, significa de que tú reconozcas cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas. The Wake Up Project dice, vive a través de tus fortalezas. Tomamos distintos estudios de Gallup para hacerlos parte de nuestro proyecto, y la data también es alarmante porque en distintas instituciones organizacionales las personas, más del 47% siente que no tiene una conexión con los valores de la empresa en donde está trabajando. Por ende, es el motivo principal por el cual los adolescentes o los jóvenes dejan esos lugares en donde trabajan para irse cambiando e irse cambiando, y el objetivo de ellos está finalmente puesto en el afuera, ¿cierto? En conocer, en viajar, etcétera. Quieren solo el dinero,
para la recreación de otro tipo de objetivos. Que no deja de ser malo, pero la vida es un equilibrio. The Wake Up Project está buscando de que sepamos realmente qué es el talento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de talento, la gente suele relacionar estas habilidades únicas e innatas solo con cosas que son inalcanzables. Lo ven algo muy lejano, lo ven, nos enseñaron de que el talento estaba puesto como en el universo y tenemos que rescatarlo y bajarlo. Entonces, en la conferencia que estuve hace 2 meses en Harvard, una de las cosas, uno de los títulos que yo presenté fue ¿por qué Messi es Messi y tú eres tú? Cuando estudias la vida de Messi o estudias la vida de personas que son exitosas a nivel de conocidos, tú te das cuenta de que la categoría física, todo talento parte desde 5 categorías: física, psicológica, reflexiva, analítica y social. La categoría física es la que hace que generalmente haya un entorno que propicia el desempeño de alto rendimiento, este desempeño que te entrega un efecto Pigmaleón y te permite en este efecto Pigmaleón que te estén como dando fuerza, te estén diciendo vamos que tú puedes, hazlo, en el fondo te están acompañando de una manera correcta en el desarrollo de tu talento, versus aquellos que tenemos estas otras 4 categorías: psicológica, analítica, reflexiva y social, que en vez de apoyarnos, por el contrario, tenemos un entorno que nos está apagando este talento. Entonces, crecen muy pocos niños con un entorno que entrega las posibilidades de sembrar, de cultivar, de cosechar, etcétera, las posibilidades y las potencialidades de niños y adolescentes. Ahora, esto mismo ocurre en las empresas. Esto mismo ocurre en las organizaciones. Cuando tú tienes organizaciones que no están entregando un entorno que propicia el talento de las personas como multifuncional, que eso es súper importante, multifuncional quiere decir no, como existe hoy en día esto de que no puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo, no es eso, sino que no te categoricen con una sola área en donde tú eres bueno. No es eso, no es la individualización del talento. Por el contrario, a través de la mentoría sabemos que nosotros podemos tomar talento senior y llevar todo ese aprendizaje a talentos junior, pero no en algo específico, sino que en distintas áreas que ese talento junior puede aprender para desarrollar sus talentos diferenciados, y después hacemos el segmento invertido, que el talento junior tiene tantos talentos para enseñarle a través de la mentoría a un talento senior. Cuando una organización comprende, y yo en mi experiencia he aprendido en procesos de mentoring que tienen que ir combinados con procesos de coaching, o sea, no solo dejar el proceso de mentoring como tan espaciado en el tiempo, sino que con procesos de coaching de talento y de mentoría y de programación, de codificación, para permitirle a esa persona que en el hacer práctico vaya aprendiendo estas distintas herramientas. Entonces, hablamos de talento desde que la persona nace hasta que la persona se muere. El talento es multifuncional, el talento puede estar en cualquier área, porque desde ahí nosotros sabemos que nosotros nos podemos reinventar. Tuvimos una pandemia que nos enseñó, al menos a mí, una de las grandes cosas que me enseñó fue, primero, no solo la flexibilidad que se requiere en el ámbito laboral, sino que tener las competencias para saber desarrollarte en distintas áreas y reinventarte. Y ahí entra el cómo yo lo voy haciendo. Podemos, en The Wake Up Project, tenemos adolescentes que no saben reconocer, o jóvenes, es un programa que abarca desde los 16 años de edad hasta los 30 de manera inicial, y luego en talento senior. Después estamos todos nosotros, pero de manera específica para conectar con la misión
para conectar con el propósito, va al ladito de esas edades para que ellos se impregnen de esto que es tan rico en sus propias competencias. Reconocer las crisis es fundamental. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos jóvenes tienen miedo de las crisis debido a todo el impacto neurológico cerebral que ha tenido la tecnología, porque no se ha desarrollado de manera óptima ciertas áreas del cerebro que le permiten resignificar su historia. Por ende, requieren de aún más proceso en base a la teoría del talento, que es nuestro caso, para que reaprendan, se reeduquen en ellos mismos y aprendan a resignificar estas crisis que lo único que ha provocado, en el fondo, en el resultado de distintas cosas, es el abandono incluso de ellos mismos por la baja tolerancia. Yo digo que este caso es para la ONU porque el tiempo pasa demasiado rápido, pasa en un suspiro y todos ellos, todos los jóvenes de hoy en día adolescentes, de 12, 13 años hacia los 18, en pocos años más van a ser nuestros colaboradores en nuestras empresas. Y nosotros vamos a tener que saber tener las competencias para saber cómo desarrollar los talentos de ellos con sus propios talentos y con sus propias necesidades. A través de The Wake Up Project tenemos un programa en donde abarcamos 50 valores esenciales. Yo sé que quienes me están escuchando acá pueden saber de programación neurolingüística y hay algunos que no. Imagínate los niveles neurológicos. Yo cuando aprendí sobre los niveles neurológicos me pasó, o sea, yo transformé todo a través de los niveles neurológicos y distintas estrategias que se fueron sumando a esta pirámide extraordinaria. Nosotros tomamos los niveles neurológicos junto con los niveles de la teoría del talento y formamos para nosotros un 360 demasiado bonito para un ser humano. El entorno es lo más importante dentro de la teoría del talento. Nosotros somos los que anulamos los talentos, los que aniquilamos los talentos de las personas, como también quienes codificamos. Entonces, en una organización, en una familia, cualquier organización, incluso yo misma como sistema, puedo tomar esta pirámide de los niveles neurológicos y percatarme de que mi entorno es fundamental. Saber escoger las personas que me van a rodear es clave. Saber escoger las personas que me van a rodear es clave. Y ahí hay otra clave. Saber escoger cerebros de nuestros jóvenes que no están distinguiendo cuáles son las buenas opciones, las más o menos y las malas. No lo tienen de una manera tan clara, no es algo que les salga de manera en el fondo así tan natural. Tenemos más extremos en donde no les importa. Entonces, vamos subiendo luego la comprensión real de cuál es el impacto de tus comportamientos, de cada una de las cosas que tú vas haciendo tienen un impacto en tu vida diaria como tienen un impacto en tu vida hacia el futuro. Cuando tú distingues todo esto, vas encontrando seguridad en tu propio sistema que te permite caminar con mayor respaldo emocional. Luego viene toda la parte, y acá empezamos a mezclar las teorías, mezclamos niveles neurológicos, como mezclamos también la parte de la teoría del talento. Vienen después de los comportamientos todo lo que empezamos a incluir en base a habilidades, capacidades, fortalezas. Más de 50 fortalezas y valores que los vamos a mezclar, esenciales para que un ser humano logre sus objetivos versus a 24 enemigos del talento, que son los que nosotros a través de la investigación que hemos estado haciendo estos últimos 3 años, los jóvenes y los adultos jóvenes más tienen hoy en día, que son aquellas cosas, por ejemplo, el cinismo de la propia percepción. O sea, tenemos muchos jóvenes que creen ser algo que no son y el problema de eso es que no se condice con lo que hacen
versus con lo que piensan. Por ende, se creen superiores a lo que finalmente son a través de las acciones o incluso los resultados. No importaría tanto ese cinismo interno si es que te llevara a un resultado más bien deseado, por último, de a poco, en base a microobjetivos, logra microobjetivos, no, sino que se creen merecedores, porque sí, de algo que no tiene ningún valor esencial, que es, por ejemplo, el esfuerzo de haber hecho un algo. Ahora, otro enemigo del talento súper notorio hoy en día, la crueldad. Querámoslo o no, existe mucho. ¿La crueldad en qué? En la individualización absoluta de los objetivos. Busco resultados, no importa qué es lo que vaya sucediendo a mi alrededor, incluso yo mismo. Y existe nuevamente el abandono. Y el tercero, el orgullo extremo. Que va muy asociado con el cinismo, este orgullo extremo de creer que yo toda la vida que tuve en este facilitismo, en el fondo, de que me dieron mis padres, a nivel económico no se condice con esto mismo, pero a nivel emocional. Por ende, caminar como con los ojos ciegos está mucho más latente. Es imperioso que nosotros como adultos, que somos la base principal de este entorno, creemos estrategias para que ellos se vayan autoeducando de a poco en distintas herramientas para que se vayan, para que cambien su autoconcepto, exista un autoconcepto más real y desde ahí el talento les permita encontrarse con su grandeza, les permita encontrarse con absolutamente todo lo que requieren en una transferencia emocional y en este seguimiento de lo que es el talento. Cuando hablamos de talento natural, cuando hablamos de talento de la primera teoría del talento, sabemos que es innato, que es repetible, tenemos un entorno que lo propicia, ¿cierto? Me genera placer, se me hace fácil, pero cuando hablamos de fácil, quiere decir de que nosotros no sabemos cómo explicar cómo lo hacemos, porque es una estrategia que no hemos desglosado, simplemente lo hacemos, se nos hace fácil. Versus la otra parte que se relaciona netamente con esta teoría número 2, que se relaciona a ese facilitismo que hay que transformar, hay que reeducar la palabra fácil. Innato y fácil en esta teoría del talento van de la mano. En cambio, innato, que sigue siendo innato esta capacidad en la teoría número 2 del talento, que es la que nosotros enseñamos en The Wake Up Project y en Almando, es que esta teoría del talento sigue siendo innato. Todos tenemos estas 5 capacidades. Nacemos con muchísimas capacidades que provienen de estas 5 capacidades que podemos desarrollar en habilidades que después vamos trabajando y se convierten en competencias que a través de los valores internos nosotros sostenemos, mantenemos, educamos y crece finalmente para a la finalidad llegar a convertirse en un talento en más de 10.000 horas de trabajo. Ahora, cada una de esas capacidades requieren estas 10.000 horas de trabajo. Pero si un chico, tú te das cuenta que tiene, un niño de 7 años, tú te das cuenta que tiene habilidades comunicacionales, por ejemplo, y tú te percatas como papá y le das la posibilidad de que tu hijo aumente su capacidad comunicacional y le permites que esté en un taller específico en base a comunicación, por ejemplo, periodismo, teatro, desde ahí tú ya estás entrenando, ayudando a que tu hijo se vea entrenado por especialistas y vaya entrenando él esta capacidad porque la va a ir dirigiendo hacia un segmento. Si eso un niño lo hace permanentemente, cuando tiene 22, él ya tiene una categoría del talento en base a la comunicación. Por ende, toda su historia, desde la infancia hasta la adolescencia, puede llegar a una parte comunicacional, finalmente la parte vocacional, que es, por ejemplo, comunicacional. Este es un ejemplo, es lo que hace Messi con la pelota cada vez que está moviendo la pelotita desde que fue chico,
la abuela le propicia el entorno para que él se convierta en el tremendo jugador de fútbol, le entrega un efecto Pigmalión absoluto, le dice, tú vas a ser el mejor jugador del mundo, es programarlo, es codificarlo, pero no solo está alentarlo, sino que patrocinar. O sea, tú entregas este efecto Pigmalión y también siembras un camino. No son solo las palabras, son las acciones que nosotros hacemos. Entonces, imagínate una organización que tiene la capacidad de ver esto y empezar a hablar de talento, porque suele suceder que las palabras se empiezan a poner de moda y hoy en día estuvo primero educación emocional, distintas palabras y ahora está de moda la palabra talento. Bueno, cuando las organizaciones toman realmente esta palabra talento para hacer uso de ella y que sus colaboradores aprendan de ella, tenemos que saber de que solo con una conferencia, solo con no vamos, eso es una entrada, ¿cierto? Tenemos que educarnos en base a eso, tener un inventario personal por cada uno de mis trabajadores en base a mis habilidades, en base a mis fortalezas, y que eso después en el tiempo me ayuda a combinar en la mentoría. Nuevamente, con los talentos jóvenes y con los talentos senior, que se vayan mentoreando mutuamente para sacar los mejores recursos de distintos tipos de equipos de trabajo. Hoy en día, en The Wake Up Project, tenemos un grupo de 25 jóvenes de primero a tercer año a nivel universitario, son latinos, aquí en Estados Unidos. Ellos partieron hace poco, están realmente de cero, empezando desde el miedo, porque tuvimos nos está ayudando la universidad, la FIU, tuvimos como la coincidencia, no estaba tratando de buscar una palabra, la coincidencia de que en este grupo, al vivir todos el proceso de ser inmigrantes, están asociados mucho al miedo. Pero hoy en día la multiculturalidad existe en todos los países. Entonces, desde el miedo, un adolescente, sin comprender sus talentos y sus habilidades, tiene su llamita interior muy apagada. Entonces, quisiera terminar el día de hoy eh, dándoles un acierto. Yo quiero comprometerme, me comprometí con ellos y quiero comprometerme con cada uno de los jóvenes que van a ser parte de nuestras instituciones, o sea, las instituciones, perdónenme, que van a ser parte de nuestro proceso en The Wake Up Project o en Almando, que todos y cada uno de ustedes van a conocer cuáles son sus talentos para que prendan esta llamita interior de lo que es la pasión, de lo que es la misión, de lo que es el propósito en la vida de cada uno de ellos y esperamos profundamente de que seamos una huella positiva en el corazón y en el alma de cada uno de los participantes, no solo en The Wake Up Project, sino que también de las organizaciones, que finalmente se ve reflejado obviamente no solo en salud mental para toda la organización, sino que también en un reflejo de resultados en todas las áreas. Eso quería compartirles el día de hoy.